Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Orange Piccolo de la línea SH Figures de Tamashinations y Bandai. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, en esta ocasión contamos con una caja transportadora, la cual va a proteger nuestro empaque real. Podemos ver en la parte frontal el código de barras, nos dice que nuestro personaje sería Orange Piccolo. Un poco más arriba diría que sería parte de Bandai Namco. Podemos ver que sería un Tamashii Web Exclusive y también sería parte de la línea SH Figures. Tenemos información adicional y los logotipos de Tamashinations y Bandai. Por un lateral podemos ver que no tenemos mayor información, en la parte superior tampoco, por el otro costado tampoco, y la parte inferior no tenemos información. En la parte trasera únicamente tendríamos SH Figures y el código de barras. Podemos apreciar que para sacar a nuestra figura es bastante sencillo, únicamente abrimos esta pestaña y vamos a ir deslizando poco a poco para evitar dañar el empaque. Podemos apreciar que tendríamos ahora sí el acceso a nuestro empaque real. Como podemos ver, en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y algunos de los accesorios que la acompañan. En la misma ventana tenemos grabado SH Figures, también podemos ver que dice Orange Piccolo. Podemos ver en el lateral una ilustración bastante llamativa de nuestro personaje y en el fondo tendríamos ilustraciones en escala de grises. Tenemos el holograma de Tamashinations Quality, tenemos precauciones de seguridad y recomendaciones para mayores de 15 años. También podemos apreciar que sería parte de Dragon Ball Super Hero. Tenemos el holograma de Toei Animation y podemos ver el logotipo de Tamashinations y Bandai. También nos diría que sería un Tamashii Web Exclusive. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ilustración frontal y tenemos ilustraciones en escala de grises. Un poco más abajo diría SH Figures Orange Piccolo. En la parte trasera podemos ver ilustraciones de nuestro personaje con diferentes poses. También nos indicaría que tendría algunos accesorios para Gohan. Podemos ver precauciones de seguridad, nos dice que sería parte de Bandai Namco. Tenemos el código de barras y también podemos apreciar que sería parte de Bandai Spirits. Por el último costado tendríamos la continuación de la ventana frontal, dice Orange Piccolo, y un poco más abajo diría SH Figures Orange Piccolo. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraremos con un plástico transparente lo suficientemente grande para poder mantener a nuestra figura, sus accesorios y los accesorios que incluye para Gohan perfectamente bien protegidos. Podemos notar que tendría una tapa superior, la cual va a permitir que todo quede perfectamente justo y no se llegue a dañar absolutamente nada. Como siempre, en estas figuras ya tendríamos las indicaciones para realizar el intercambio de manos y colocar los accesorios en la pestaña de la misma caja. Aquí podemos ver las indicaciones para los accesorios de Gohan, mientras que del lado contrario encontraríamos todo lo adicional en cuanto a Piccolo. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios de nuestra figura de Orange Piccolo, amigos, lo primero que podemos apreciar serían los intercambios de manos. Tenemos únicamente dos pares. El primero de ellos serían unas manos con los dedos extendidos. Aquí podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. La coloración de la piel sería en un tono anaranjado, muy característico de esta forma. Y podemos apreciar que tiene las uñas en un tono negro, luce bastante bien. También tendríamos unas manos con los dedos un poco más flexionados. Aquí podemos ver que de igual forma tendría un muy buen moldeado, la coloración de la piel en un tono naranja y podemos apreciar que tendríamos las uñas en un tono negro. Todo luce perfectamente bien detallado. Después encontraríamos los intercambios de rostros. El primero de ellos sería un rostro con una sonrisa un tanto simplona. Aquí podemos ver que tendría algunas líneas de expresión. Tiene un detalle rojo en los ojos, luce bastante bien. Tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. También tendríamos un rostro de tensión. Aquí podemos apreciar que están expuestos sus dientes. Se ve bastante bien. Tendríamos también algunas líneas de expresión a lo largo del rostro. Tenemos un muy buen moldeado, tenemos un muy buen esculpido. Se ve perfectamente bien detallado. También tendríamos un rostro de acción. Aquí podemos apreciar la boca completamente abierta. Tiene un muy buen detallado. Los ojos en ese tono rojo y tendremos algunas líneas de expresión a lo largo del mismo rostro. Se ve bastante bien. Finalmente tendríamos los accesorios de Gohan. Aquí podemos apreciar que tendremos una mano en posición de Kamehameha y podemos apreciar que tendría también un poste para fijar el accesorio. Tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. También tendríamos el efecto del Kamehameha, el cual tiene un muy buen detalle. Viene en un tono azul translúcido, se ve bastante bien y podemos apreciar que tendría un pequeño orificio para poder fijar el poste de cada una de las manos. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal?
En cuanto a nuestra figura de Orange Picoro, amigos, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, esto a pesar de su considerable tamaño. Podemos ver que realmente no afecta para nada su estabilidad y se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos lograr con esta figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Orange Picoro, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual tiene una expresión bastante seria. Aquí podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Contaremos con algunas líneas de expresión. Podemos ver que tiene un muy buen esculpido, todo está perfectamente bien detallado. En cuanto a la paleta de colores de nuestro personaje, podemos apreciar que toda la piel tendría un tono anaranjado, luce bastante bien. Podemos ver las características líneas rojas a lo largo de los brazos y un poco en la parte del abdomen, mientras que su vestimenta vendría en un tono morado, muy característico del mismo personaje. Podemos ver que tendría una cinta en la parte central que vendría en un tono mucho más oscuro, mientras que el calzado vendría en el clásico tono marrón, luce muy bien. En el caso de su vestimenta nos encontraríamos con un poco de sombreado para darle mayor detalle a nuestro personaje, luce bastante bien. Podemos apreciar en la parte trasera que el patrón sería prácticamente lo mismo y únicamente tendríamos una insignia en la parte trasera, luce muy bien. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos apreciar toda la musculatura de nuestro personaje, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver también que en los brazos tendría ese característico patrón que luce bastante bien, se ve muy atractivo a la vista y luce bastante debido a los brazos considerablemente grandes. En el caso de la vestimenta contaríamos con algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa y podemos apreciar que debido al sombreado resalta un poco más, tiene un muy buen detalle. En cuanto al calzado, este tendría ese característico detalle de esta generación que viene un poco más redondeado en la parte final. Podemos ver que tiene un poco de moldeado, tiene un poco de esculpido y se ve aún más marcado debido al gran tamaño. En la parte trasera de igual forma continuaríamos con todo el moldeado, todo está perfectamente bien detallado en esta figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados, vemos que no está impedida para nada, el giro es muy limpio, puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo también y ligeramente hacia los laterales. Recordemos que en el cuello tendríamos una articulación independiente para extender la posabilidad de nuestra figura. Para los brazos estos girarían 360 grados sin ningún problema, tiene un muy buen rango de movimiento, aquí podemos apreciarlo. Podemos notar que contaría con una ligera articulación de mariposa que debido a la vestimenta que viene en un plástico suave, podemos notar que no se ve tan extraño como en las figuras que tienen el talle de un plástico rígido. Aquí podemos ver que esta prácticamente se mueve junto con el brazo y no genera ningún inconveniente a la hora de exhibirlo. Si así lo necesitamos, también tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. En el caso de cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro que nos permitiría girar 360 grados. Podemos notar que el codo contaría con doble punto de articulación, tiene una buena flexión. En la muñeca giraríamos 360 grados sin ningún problema, podría ir hacia abajo, hacia arriba y también moverse hacia los laterales dependiendo el sentido de la misma articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, tenemos un corte justo donde termina el hombro, gira 360 grados, el codo contaría con doble punto de articulación, la muñeca giraría 360 grados, puede moverse hacia los laterales y de igual forma hacia arriba o hacia abajo dependiendo el sentido de la articulación. En el cuerpo de nuestro personaje sí tendríamos tal vez cierta limitación debido a la vestimenta, ya que en este caso, a pesar de tener el plástico suave, no podemos acceder al 100% del rango que alcanzaría a diferencia de una figura de plástico rígido, ya que vendría completamente moldeado en la misma figura. Aquí podemos ver que contaríamos con la articulación, pero realmente no puede mantener la postura. Aún así creo que luce bastante bien esta pieza de plástico suave. Podemos notar que también podría moverse hacia los costados, aunque de igual forma estaría un tanto limitado en el movimiento. Para la cintura, esta nos permitirá girar 360 grados sin ningún inconveniente, puede moverse hacia los costados, inclinarse hacia el frente y también hacia la parte trasera, y aunque en conjunto podríamos lograr un rango un poco más amplio debido a el moldeado y la vestimenta, vemos que esto no es del todo posible. En el caso de la apertura del compás podemos ver que esta tendría un rango prácticamente perfecto. Podemos ver que el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media, mientras que hacia la parte trasera estaría un poco más limitado, aunque tenemos un movimiento muy natural. Del lado contrario
contrario sería exactamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera, aunque un tanto limitado, tenemos un movimiento bastante natural. En el caso de los muslos tenemos un corte que nos permitiría rotar hacia los laterales, no gira 360 grados, pero aún así tiene un rango bastante aceptable. Sería exactamente igual del lado contrario. Aquí podemos ver el rango al que alcanza a llegar. Para las rodillas contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y eso sería exactamente igual del lado contrario, cuenta con doble punto de articulación. En el caso de los pies podemos ver que tendría un corte para girar 360 grados sin ningún problema. Esto sería exactamente igual del lado contrario, giraría 360 grados sin ningún problema. Puede ir hacia abajo un poco, hacia arriba también, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. El lado contrario sería prácticamente lo mismo, puede ir un poco hacia abajo, también hacia arriba, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Orange Piccolo. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Para realizar el intercambio de rostro en nuestro personaje, amigos, es bastante sencillo. Únicamente vamos a desprender hacia la parte superior. Podemos ver que contamos con una especie de tamborcito para poder colocar el nuevo rostro sin ningún inconveniente. Aquí podemos ver que encaja perfecto. En el caso del intercambio de manos, como siempre, vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión de esta manera y colocaríamos la nueva mano de esta forma. Presionamos y eso sería todo. Repetimos el proceso del lado contrario, retiramos lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva mano de esta manera. Aquí podemos ver que incluso con sus accesorios nuevos, nuestra figura no perdería para nada el equilibrio, se mantiene bastante estable. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Orange Piccolo. ¿Qué les parece si le colocamos los accesorios que incluye a nuestra figura de Gohan? En el caso de los accesorios de Gohan, amigos, es bastante sencillo de colocar. Para el intercambio de manos, como siempre, vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión para evitar que se llegue a dañar. Colocamos la nueva mano de esta manera, sin ejercer demasiada presión, y podemos apreciar el poste para fijar en el efecto del Kamehameha. Ahora únicamente vamos a insertar el efecto en el pequeño poste de esta forma y podemos apreciar que ya tendría un muy buen detalle. Ahora podemos poner a nuestra figura en una posición mucho más dinámica para darle un efecto mucho más atractivo a la hora de exhibirlo. Aquí podemos ver, luce mucho mejor nuestro personaje. Podemos ver incluso que con su efecto del Kamehameha tendría un muy buen centro de equilibrio. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios adicionales para la figura de Gohan. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Orange Piccolo de la línea Stage Figures de Tamashii Nations y Bandai, inspirada en Dragon Ball Super Hero. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos apreciar su paleta de colores, donde principalmente tendremos un tono anaranjado para la piel, bastante representativo de esta versión del mismo personaje. Pasando a su vestimenta, tendríamos el clásico tono morado, aunque podemos ver que tiene algo de sombreado para resaltar aún más a la vista. Podemos ver en la parte central que tendríamos un color mucho más oscuro, mientras que en los zapatos tendríamos el clásico tono marrón, luce muy bien. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, nos encontraríamos con un muy buen nivel de detalle, ya que debido al gran tamaño de esta pieza podemos ver la musculatura mucho más marcada, tiene un muy buen moldeado. Incluso podemos ver en la parte de los brazos y el abdomen algunos parches perfectamente bien definidos, tiene una muy buena textura. En el caso de la vestimenta también tenemos algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa, y podemos ver que incluso el calzado está mucho más detallado debido al gran tamaño que este tiene. Pasando a la vestimenta, en la parte superior nos encontraríamos con un plástico suave, el cual puede llegar a ser un tanto delicado, sobre todo si lo tenemos exhibido, ya que los cambios bruscos de temperatura o incluso el polvo puede llegar a resecarlo, y esto puede llegar a que se llegue a partir o a dañar poco a poco. Así que les recomiendo que de vez en cuando, al menos un par de veces al año, traten de hidratarlo con una gota de aceite para bebé para extender la vida útil de este tipo de material. En el caso del moldeado y esculpido del rostro de nuestra figura, nos encontraríamos con un muy buen detalle, tiene unas facciones bastante marcadas y podemos ver que contaría con algunas líneas de expresión justo en la parte de las mejillas, también en la frente y en la parte de la nariz, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tendríamos un buen rango de movimiento, realmente no se va a ver tan limitado
limitado, aunque el abdomen sí no nos va a permitir tanta pose. Aún así creo que vamos a poder jugar un poco con el ángulo para poder exhibir a nuestra figura de la mejor manera posible, sobre todo si lo exhibimos tal vez con alguna figura de Gohan. En el caso de los accesorios, esta figura únicamente nos incluiría intercambios de manos e intercambios de rostro, aunque también tenemos piezas adicionales para el propio Gohan, ya que tenemos unas manos para sostener un Kamehameha y el efecto del Kamehameha. Luce bastante bien. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Sin embargo, me hubiera gustado tal vez que le dieran alguna pose o algún efecto para poder darle mayor dinamismo a nuestro personaje. Incluso una simple mano en posición del Macanco Zapocor que hubiera salido bastante bien para esta figura. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionar Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Orange Piccolo y hasta la próxima chicos. Bye.